Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a su espacio Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Tere Guerrero. Y yo soy la doctora Ari Perrotín. Y pues bueno, en esta ocasión les tenemos un tema bien interesante que va muy de la mano con algunas cosas que ya habíamos platicado un poquito para todas aquellas mamis, nuevas mamis que están preocupadas o que ya se están preparando para la llegada de un bebé. Platícanos, Ari, ¿qué tema tenemos el día de hoy? Pues ya nos debíamos este tema, digo, la verdad es que el doctor Walter ya nos había súper adelantado y dado una cátedra con respecto a la lactancia, pero hoy en día ya tenemos mucho ratito que contamos con la ayuda, con la asesoría de personas muy importantes, ya sea dentro de un hospital o una vez que ya tuvieron a su bebé, que son las asesoras en lactancia. Entonces, nos interesa mucho que ustedes sepan al respecto del tema, porque es algo que pueden llegar a escuchar, que les pueden llegar a recomendar, y como siempre queremos traer pues al experto, a la experta, para que lo saquemos todas las dudas y sepamos más del tema. ¿Quién tenemos con nosotros hoy, Tere? Y pues bueno, hoy tenemos a una invitada súper especial. Está con nosotros la doctora Jimena Treviño Barroso. Ella es médico egresada de la Universidad La Salle con especialidad en pediatría por el Hospital Español de México. Ella es asesora de lactancia certificada. Ahorita nos va a platicar un poquito acerca de eso. Y para que conozcan un poquito de ella, además es miembro activo de la Sociedad de Pediatras y Neonatología, profesor doctor José Iglesias. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana, de Sociedad Médica del Hospital Español, miembro activo de la Sociedad Médica del Grupo Ángeles y además miembro activo de la Sociedad Mexicana de Pediatría. ¿Cómo ven? Aviéntense ahí ese currículum. Bienvenida, Jimena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por este espacio. Muy bien. Y pues bueno, empezando un poquito, ya decíamos ahorita, tú eres asesora de lactancia certificada. Actualmente se escucha mucho, inclusive muchas pacientes que acaban de tener a su bebé ya estuvieron en contacto con alguna asesora de lactancia, porque actualmente inclusive ya es algo que se encuentra en los hospitales. Pero básicamente para quienes no lo conozcan o quienes se estén preparando para la llegada de un bebé, ¿qué hace? ¿Qué es una asesoría de lactancia? ¿O qué hace una asesora o un asesor de lactancia? Ok, bueno, pues nosotras como asesoras de lactancia, lo más importante es que acompañamos a las mamás, ¿no? Informamos y brindamos herramientas para que cada mamá practique una lactancia plena. Obviamente esto es el que sea una lactancia plena, esto es muy a nivel individual, ¿no? De cada mamá. Ahora, en un rato les voy a decir por qué, porque eso es sumamente importante. Pero bueno, esto ya sea desde el embarazo o desde el nacimiento del bebé hasta su destete. ¿Por qué me refería a una lactancia plena? Porque cada mamá piensa en una lactancia muy diferente, ¿no? O sea, yo puedo tener en mi mente una lactancia que dure 3 años, otra mamá que dure 6 meses, otra mamá que dure 3 meses, una mamá que dure 1 mes, o incluso una mamá que diga yo quiero llevar una lactancia mixta, y todo se vale, ¿no? Entonces, una lactancia plena es muy individual y eso lo va a decidir mamá. Entonces, para mí eso es sumamente importante como asesora de lactancia. Ahora, mi tema principal es que hay que apoyar a que ninguna mamá quiera dar seno materno, que quiera dar seno materno, se quede sin hacerlo. Así como también en caso de que no quieran, pues hay que orientarla para que no se sienta frustrada o culpable, ¿no? Eso es también muy importante. Y pues a las mamás que trabajan, hay que brindarles las herramientas para que puedan continuar con la lactancia materna en caso de que necesitan regresar a trabajar, ¿no? O que trabajen desde el día 1 del nacimiento de su bebé. Y muy importante, desmentir todas las ideas falsas transmitidas a lo largo de los años. Hay ideas sumamente falsas o ideas erróneas transmitidas por generaciones de arriba, donde, por ejemplo, hay que sufrir para tener una lactancia exclusiva, hay que sangrar para tener una lactancia exclusiva y exitosa, y eso no es así. O sea, podemos tener una lactancia sumamente plena y no tener que sufrir o sangrar o muchas otras ideas para conseguirlo, ¿no?
Entonces, eso es como a grosso modo. Ahora, ¿qué veríamos, por ejemplo, en una asesoría de lactancia? En mi caso en particular, a mí me gusta mucho que la mamá se informe previo al nacimiento. Eso es importante para mí, para que la mamá se sienta segura, tenga confianza en sí misma y un mayor éxito para lograr lo que ella desea. Eso es importante. Ahora, si nosotros la vemos posterior al nacimiento, pues acompañarlas siempre desde el día 1, 2 o 3 también, si su estado de salud lo permite. Y lo más importante es brindar ese acompañamiento para que ellas tengan esa confianza y entonces puedan lactar. ¿Qué vemos? Pues lo más importante que para la mamá va a ser es la técnica. O sea, el posicionamiento del bebé al pecho. Pero a grosso modo, eso es lo que nosotras como asesora de lactancia hacemos. Fíjate que creo que es muy importante, sí, exactamente. Es muy importante esta labor que hacen porque, bueno, ya lo platicábamos anteriormente, dijiste un punto bien importante, ¿no? El aclarar todos estos mitos. Ya en capítulos anteriores tuvimos, pero bueno, un montón de mitos acerca de la lactancia. Como tú dices, ¿no? Pareciera que la lactancia es más como un acto de sacrificio en lugar de ser un acto pues de amor y de apego con el bebé, es más casi como una cosa de sacrificio extremo, ¿no? Entonces, qué padre que tú lo comentes, que efectivamente, o sea, es ir desmintiendo todo ese tipo de ideas que se tienen ya concebidas muchas veces de la lactancia. Exactamente, sí, eso es sumamente importante porque la mamá se encuentra en un estado muy vulnerable y empiezan, digo, previo incluso al nacimiento, pero sobre todo cuando el bebé ya nace, empiezan todas estas ideas y empiezan bombardeos de suegras, mamás, amigas, familia, etcétera, donde uno en ese estado de vulnerabilidad no sabe bien qué hacer y qué seguir y qué tomar. Entonces, es muy importante realmente saber si es cierto o no es cierto. Y digo, también uno sabe qué tomar y no tomar, pero creo que a veces un empujoncito y un apoyo es sumamente importante. Claro, y aparte creo que otra cosita que comentaste, que incluso ya lo hablábamos antes Tere y yo, que es este concepto de la lactancia, ¿no? Creo que la pobre lactancia materna ha pasado por muchas cosas en la historia, desde pues la llegada de las fórmulas, obviamente, como decías, ¿no? Que quién te dice que es mejor, que es peor, la mamá o los papás primerizos que no tienen ni idea. Y entonces hay este concepto, creo que puede como que hacerse muy, muy bipolar, ¿no? O a fuerzas la lactancia, porque si no, qué mala madre, ¿cómo puede ser posible que no se te ocurrió lactar o que no pudiste? ¿Cómo puede ser si yo tuve 5 hijos y lacté a todos y tú uno no puedes? Y también el otro concepto de justamente eso, ¿no? La mujer que quiere seguir con su profesión, que no se sienta culpable y que tenga opciones, ¿no? Lo dijiste súper bien, una lactancia mixta, un banco de leche, que tengas las opciones abiertas, pero siempre guiado por un profesional, porque creo que eso también es muy importante, ¿no? O sea, puedes leer, la vecina te puede decir sus consejos, pero creo que la lactancia es algo tan importante para el bebé, para el recién nacido, para el vínculo, que acepten los consejos, pero nada mejor que vengan de un profesional que diga, a ver, yo estudié basado en evidencia y no solo el consejo de tómate la cerveza y al rato te va a salir leche por todos lados, ¿no? Exacto, sí. Creo que a mí me dejaría más tranquila que un experto me dijera, ¿no? Sí, exactamente, eso es muy importante. Muy bien, pasando a otro punto que nos interesa mucho que nos aclares, Jimé, es con respecto a cuándo, ¿no? Hemos dicho ahorita, ya muchas de ustedes, la verdad que bueno, están en hospitales, nos echan mucho la mano cuando ya nació el bebé, pero cuando ya sea, como decías, antes, ya durante el embarazo, en el nacimiento o cuando detecto dificultades, ¿cuándo dirías tú que son los momentos para pedir una asesoría en lactancia? Ok, pues la verdad es que la gran mayoría ya recurren cuando los problemas están presentes, están ya encima, ¿no? Y digo, los podemos resolver conforme la marcha, poco a poco, y no hay ningún problema, pero creo que lo más importante es que la madre se informe previo al nacimiento.
Yo creo que la lactancia es un tema sumamente emocional también, y hay que pensar que la mamá, cuando ustedes saben mucho de eso, cuando nacen están muy vulnerables. Las hormonas están al tope y uno tiene muchas cosas y muchas cosas en la cabeza y muchos pensamientos, además de que tenemos una responsabilidad enorme que acaba de nacer y que pues nosotros tenemos que hacer todo, ¿no? Entonces, siento que si ellas están más informadas previa al nacimiento, van a tener mucho más confianza en sí mismas y esto les va a ayudar mucho a que puedan tener un éxito a lo que ella desea, ¿no? Porque la lactancia es muy individual a cada mamá. Claro que cabe mencionar que la teoría práctica, la teórica, no es igual a la práctica nunca, ¿no? Entonces ellas pueden recibir toda esta información teórica previa al nacimiento, empaparse de mucha información y ser todas unas ya, digamos, casi asesoras de lactancia y al momento de tener al bebé en los brazos, decir, híjole, pues pues no es igual, ¿no? Siempre va a ser muy distinto ya llevarla a la práctica y querer llevarla teórico a la práctico, pues siempre va a ser también, pues, muy diferente, ¿no? Entonces, pero bueno, sí les va a dar una seguridad a ellas, van a saber hasta qué hacer cuando tienen al bebé y qué errores tal vez no cometer. Y eso también reconocer cuando necesiten un apoyo adicional. Entonces, en mi caso, yo creo que sí es necesario recibir una información previa al nacimiento. Ahora, de no ser así, siempre es importante y para que haya una lactancia exitosa, recibir la información o el apoyo o el acompañamiento en los primeros días de nacimiento. Eso nos ayuda a que la mamá pueda tener una lactancia exitosa muchísimo mejor a semanas o meses posteriores. Así es. Entonces tú, bueno, por ejemplo, nos recomiendas nosotros desde la consulta quizás contactarte, así de que, oigan, vamos ya obviamente a la recta final del embarazo. Exactamente, yo lo que hago a veces es, por ejemplo, tiene unas 36, 37 semanas y vemos que el embarazo es normoevolutivo y probablemente todo se va a resolver bien en parto o cesárea a las 37, 38 semanas. Casi siempre ya sea por medio de videollamada o presencial, eso es mucho de cómo quiera la mamá y cómo se sienta segura, sobre todo por ahorita el tema que estamos viviendo, platicamos y damos una asesoría previa a su nacimiento. Todas las dudas, porque las mamás siempre vamos a tener dudas, incluso antes del nacimiento, empapamos todo de información y entonces a la hora del nacimiento ellas se sienten más seguras, ¿no? Y posterior, entonces ya las podemos ver en los primeros días de vida de nacido del bebé. Normalmente yo o voy al hospital donde decidan que el bebé vaya a nacer, los primeros días. A mí no me gusta ir mucho en el primer día porque es el día de mamá, ¿no? Se acaba de nacer, se está recuperando, está conociendo al bebé y creo que el segundo día es el mejor para empezarla a ayudar. O hay muchas mamás que quieren su tiempo en el hospital y entonces verlas al séptimo o quinto o séptimo día en consulta. Eso lo define mucho mamá, pero creo que es muy importante, sobre todo dentro de la primera semana. Claro, y creo que nos acabas de dar una súper opción que creo que quienes estén escuchando esto les va a servir muchísimo. El hecho de que antes de que nazca el bebé puedan tener una asesoría contigo, ¿no? Y ya lo acabas de decir, actualmente ya con esta herramienta que tenemos, yo les digo, esto ya quedó para la posteridad, o sea, de aquí en adelante ya esto va a ser una súper herramienta el poder tener este tipo de videollamadas. Entonces creo que es una excelente opción, ¿no? Para quienes lo están escuchando. Como tú lo acabas de decir, a veces las primeras 24 horas, por ejemplo, si fue una cesárea, la mamá se está recuperando, le estamos dando 1000 indicaciones, la tenemos en ayunas,
O sea, es como muchas veces ni siquiera le dejamos al bebé, ya lo hemos platicado en otro capítulo, que a veces por la misma hora en la que nació el bebé, si nació a las 3 de la mañana, no es el mejor momento, y ya posterior a esta etapa de recuperación, pues pueden estar un poco más receptivas, ¿no? A la información sobre todo. Y creo que actualmente ya están muy informadas. Me pasa mucho a mí en la consulta y seguramente a ti también, Ari, que ya van muy informadas, como tú lo dices, van muy, muy adelantadas, ya se leyeron tal vez algún libro, ya entraron a algún grupo de mamás en redes sociales, ya escucharon todos los tips, pero pues como tú dices, ¿no? Así es en la teoría como en los médicos, ¿no? En la teoría es una cosa y en la realidad es otra muchas veces. Entonces creo que no, siempre está de más que un profesional les platique un poquito, ¿no? Acerca de cómo es la realidad o cómo adaptar este conocimiento que ellas ya adquirieron muchas veces y aplicarlo, ¿no? Ya en la vida real. Exacto, sí. Muy bien. Y pues bueno, pasando a otra pregunta, que bueno, va muy de la mano con esta parte de la asesoría de lactancia, platícanos un poquito cuáles pueden ser las situaciones que puedan condicionar una lactancia difícil, ¿no? Ya lo decíamos, la lactancia no es, o sea, no vamos a polarizarla, ¿no? Ni es perfecta siempre y así inmediatamente que me pegué al bebé salieron tantas onzas de leche, ni tampoco debe ser una cosa como de sacrificio, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser las situaciones que en el día a día tú como profesional y tú como asesora de lactancia ves más comúnmente como estas dificultades para que se dé la lactancia exitosa? Sí, justo ahora que dices que la lactancia no es así como muchas que llegan quieren una lactancia como las ven en la tele o ven así muy prototipo, ¿no? De ya, o sea, ya nació el bebé, me lo pegué, ya, o sea, todo felicidad. La verdad es que, o sea, es muy raro que sea así, ¿no? O sea, es un tema es un tema natural, la lactancia materna es natural, tenemos todo para lactar, pero pues es un tema difícil, ¿no? Y aparte hubo un momento como en el tiempo donde la lactancia como que disminuyó bastante en generaciones y hubo situaciones que hicieron que la lactancia, digamos, disminuyera casi al 0%, y ahorita se está retomando, incluso ahorita hay mucha fuerza, ¿no? Al contrario, ahora hay de estos movimientos de si no lactas, hijo, ¿cómo? Eres la peor mamá, y creo que eso también está muy mal, ¿no? O sea, no hay que, o sea, cada mamá es individual y como quiera lactar, va a ser la mejor mamá siempre. Entonces, eso es, ahora que lo dijiste, eso es sumamente importante para cada mamá que lo piense, ¿no? Ahora, como no es fácil, también es importante que lo sepan. O sea, no va a ser un tema fácil desde el principio, pero se logra. O sea, tampoco debe de ser del terror. Entonces, es importante que sepan que hay situaciones difíciles en la lactancia. Y la causa principal de estas situaciones es el mal agarre. ¿A qué me refiero? A la técnica. Si el bebé no succiona correctamente del seno, pueden derivarse muchos problemas. Y el problema principal que se deriva a una mala técnica es el dolor. Entonces, en una lactancia materna no debe de haber dolor. O sea, una lactancia no debes de decir, es que yo lacté durante un año y con dolor. O sea, no, pues, o sea, pobre, porque no llevó una lactancia plena o como ella deseaba. Entonces, no debe de haber dolor. Obviamente una mamá primeriza, una mamá que está empezando por primera vez a lactar, va a tener cambios y va a tener sentimientos y sensaciones muy diferentes que probablemente no sean placenteras y que probablemente simulen a un dolor al principio. Pero de ahí a un dolor que a ella no la permita continuar con la lactancia materna, no debe de ser así. Entonces, ese es el tema principal, ¿no? Un mal agarre, una mala técnica nos lleva a dolor. Y el dolor o una mala técnica nos puede llevar a que presenten grietas. Y las grietas, heridas, digamos, en los pezones o en los senos. Y esas nos pueden llevar a infecciones o inflamación de la mama, que es una mastitis. Entonces, no debe de ser así. Entonces, es importante por eso que desde un inicio se aprenda una buena técnica o que el bebé succione correctamente hacia el seno para que esto no ocurra, ¿no? Y la mamá pueda estar contenta con la lactancia.
Ahora, otra situación que he visto que es difícil en la lactancia es que las mamás o el entorno de la mamá quiere establecer un patrón de horarios o ritmos. La lactancia no deben de haber horarios o ritmos, debe de ser a libre demanda. Obviamente va a depender mucho de la salud de la mamá y de la salud del bebé, o también de si la mamá tiene una producción, digamos, la producción de leche está establecida, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas mamás que al principio o no tenemos una producción adecuada para el bebé o no confiamos todavía plenamente en nosotras. Y eso lo vamos a llegar a tener, pero es importante entonces, como nosotros como pediatras vemos que es importante que el bebé se alimente. Entonces hay veces que tenemos que complementar esas tomas y les tenemos que dar alguna fórmula. Y no significa que no vas a tener una lactancia exclusiva en cualquier momento, a la tercera semana o al mes. Pero ahí lo que quiero decir es que ahí obviamente pues tiene que tener algún horario porque no le puedo estar dando el complemento cada hora o cada media hora porque pues obviamente el bebé vomitaría cada segundo, ¿no? Pero si fuera lactancia exclusiva desde un inicio o desde la semana o desde las 2 semanas, es importante que la mamá fluya con el bebé para que tenga una lactancia exclusiva. Entonces, esa es una situación que también veo. Ahora, de las situaciones más constantes es que la madre está en un momento de vulnerabilidad excesivo, sobre todo hacia el entorno, ¿no? Entonces empieza a recibir desde que el momento que está embarazada y el momento que nace el bebé, opiniones externas. De la suegra, de la madre, de la amiga, de la tía, de la prima, etcétera, de diferentes áreas que se sienten, pues obviamente, más expertas que ella. Entonces, eso puede generar que disminuya la confianza en mamá y pues puede ser muy perjudicial para la lactancia, ¿no? Entonces, ahí nosotras también entramos, podemos acompañarlas y ayudarlas a recuperar esa confianza o desde un inicio transmitir esa confianza para que eso no ocurra. Además de que es importante ayudarlas porque y recomendarles que ellas deben de tomar la decisión, ¿no? Ya sea, ellas son las mamás, ellas son las únicas que deciden en esta lactancia, en acompañamiento de su esposo siempre, ¿no? Y siempre van a ser los únicos que van a llevar o guiar esta crianza. Entonces, creo que esto es como lo más importante, sobre todo el que mamá esté confiando en sí misma. Eso es sumamente importante. Fíjate que a mí cuando pensamos agregar este punto, la verdad es que me pasa mucho, o he escuchado comentarios no solo de pacientes, sino como tú dices, ¿no? Ya alguien etiquetó que no vas a poder lactar. Ay, es que tus pezones están así y no vas a poder, ¿no? Ay, es que son gemelos, no, o sea, no, tampoco, ¿no? O el típico bebé, ya sea prematuro o que se quede unos días en hospital por algo y nadie le habla a la mamá de si puede empezar a hacer algo para producir leche. O sea, siento que de pronto ya, como tú lo decías, ¿no? Ya entran ya juzgadas, preparadas y mentalizadas a, es que pues yo no pude, ¿no? Y no iba a poder y entonces ya se hace como esta bola de nieve y nunca lo intentan porque todo lo que recibieron fue no, o es muy difícil, o ya sabes que olvida lo mejor, porque en esta situación es muy complicada. Entonces creo que en ese caso, insisto, nos ayudan un montón las asesoras de lactancia, porque como justo, ¿no? Lo decías tú, Tere, como la cesárea, todo lo médico que vemos, y como que de pronto la lactancia se nos va o nadie toca el tema, y creo que esos puntos también son importantes, como tú lo decías, Jimena, no es un no es un sí, es lo que mamá desee e ir fluyendo un poco día a día. Sí, exacto. Sí, el fluir es muy importante para la mamá. O sea, el que el pediatra diga, el que el ginecólogo diga, el que mamá diga, o sea, como que todo el mundo va a decir algo y es importante que ella fluya, ¿no? O sea, es importante que ella diga, no, pues yo no quiero lactar, se vale, ¿no? Se vale. O sea, yo no quiero lactar, ok, bueno, entonces no te preocupes, vamos a orientarte para que no te sientas tampoco frustrado o culpable. O sea, ni modo, hay cosas personales muy personales de esa mamá al no quererlo, ¿no? Obviamente ella tiene que saber que la lactancia materna es lo mejor para el bebé. Ahora, yo quiero ser de esas de
que no me importa y quiero, está bien, pero también tienes que saber, o sea, qué va a ser cómo va a ser tu vida en una lactancia exclusiva, ¿no? O sea, tú poco a poco lo vas a ir conociendo. Entonces, eso es muy personal, ¿no? Y pues sí, o sea, la verdad es que ustedes más que nada trabajan, digo, nosotros también como pediatras, pero con las mujeres, y las mujeres luego recibimos mucha información en los embarazos y con los niños, y eso puede también determinar mucho nuestra decisión. Entonces, creo que no va por ahí, que cada una debe de decidir lo que una quiere. Sí, yo creo que esto que dices es súper importante, ¿no? Creo que no, ya lo decíamos anteriormente, y va muy de la mano también, por ejemplo, con el nacimiento, ¿no? Creo que son dos cosas que van casi siempre muy de la mano. De pronto vemos esta imagen romantizada del nacimiento y de la lactancia, sobre todo en redes sociales, que les genera tanta presión a las pacientes que de verdad ya llegan a un punto en el cual se sienten súper agobiadas, el bebé todavía no nace, pero ya están súper angustiadas o ya están frustradas porque ya les dijimos que va a ser cesárea y ellas querían el parto en el jardín de su casa, ¿no? Entonces, de pronto son como cosas muy extremas, ¿no? Y ya lo decías tú, Jimena, creo que no es bueno caer en los excesos, ¿no? Tan era mala toda esta... pues fueron décadas básicamente en las cuales la lactancia casi que desapareció. De hecho, fue un problema grave de salud. De ahí fue que se empezó a hacer tantísimo trabajo, ¿no? Tanto a nivel institucional como nosotros médicos, pero también siento que de pronto estamos cayendo en el otro extremo. Y ya lo decía Sutana, así que entonces la mujer que decide no lactar, entonces eres la peor mamá del mundo, ¿cómo? ¿Qué te pasa? O, ay, no, o sea, ¿cómo es posible que no pudiste si yo me pegué a mi bebé inmediatamente que nació y le pude dar de comer? Entonces, creo que es bueno que escuchen de ti esta parte que es importante, fluir. Creo que lo más bonito que se van a quedar es eso, fluir. O sea, dejen que fluyan las cosas como tienen que pasar. Si tienen una lactancia exitosa, pues qué bueno. Si por alguna situación la tienen que suspender o intentan iniciarla y no se puede, pues bueno, creo que ya lo escucharon. Es una cuestión de fluir con la situación. Exacto. Sí, con el bebé, ¿no? Irse conociendo y fluyendo. Muy bien, y como último punto, digo, contigo tenemos el combo completo, ¿no? Pediatra, asesora de lactancia, digo, la verdad es que qué lujo. Pero cuéntanos un poquito cómo se llega a ser asesora de lactancia, porque sí escuchamos, ¿no? Gente que puede ser del ámbito médico, gente que no, hay infinidad de cursos, no todos son dirigidos a las mamás o al sector salud. Entonces, ¿cómo llega alguien a dar una asesoría, digamos, confiable de lactancia? Ok, bueno, casi siempre la historia de todas las asesoras de lactancia es la misma, ¿no? Somos mamás, decidimos amamantar, y nos damos cuenta que falta información, apoyo, empatía en la lactancia, ¿no? Entonces, pues hay algunas que dicen, no quiero sufrir no quiero que otras mamás sufran igual que yo, y hay otras que dicen, quiero que reciban la misma información que recibí en mi apoyo extra sobre la lactancia materna, ¿no? Pero no debe de ser, como mencionaste, no debes de ser profesional de la salud. Creo que si eres un profesional de la salud, probablemente tengas más herramientas para resolver ciertos problemas, ¿no? Porque pues obviamente vas a tener pues información extra, ¿no? Que estudiaste. Pero no tienes que ser profesional de la salud. Ahora, lo que sí tienes que tener es una formación realizando un curso certificado para ser asesora de lactancia. Estos cursos los puedes realizar en diversas asociaciones que son certificados en la lactancia prolactancia materna, y debes de superar una prueba de conocimientos teóricos, pero lo más importante es que debes de tener cierta experiencia o práctica. En algunos cursos o en algunas asociaciones te piden cierto tiempo, algunos números de horas, algo otros años, algo otros meses, con mamás lactantes. Eso es muy importante porque, como lo decía, o sea, tú puedes tener toda la teoría,
pero la práctica, sobre todo en una mamá lactante que va a dar seno materno, que se va a pegar al bebé, que le vamos a enseñar la técnica, que vamos a valorar ciertas cosas, pues es sumamente importante la práctica, ¿no? Entonces, eso es muy importante si uno quiere ser asesora de lactancia, tener una experiencia o práctica en determinado tiempo para poder hacerlo. Pero creo yo, hay muchas asesoras de lactancia, cada vez es como un boom también. Normalmente hace unos años la verdad éramos pocas, pero ahora conforme va pasando el tiempo ya somos más. Y sí, hay lugares donde probablemente no tengan tanto prestigio y te puedas volver una asesora de lactancia, porque no te piden todo esto de la experiencia y la práctica, ¿no? Y probablemente estas asesoras conocen una mamá, le dan una asesoría y ahí empiezan ellas digamos, a hacer su práctica, que también se puede. Nada más que es importante buscar una buena asesora también que te pueda orientar adecuadamente, ¿no? Porque hay veces que hay asesoras que se casan con que la mamá fuerza lacte como la forma que sea, y creo yo que ese no es un buen acompañamiento. Un buen acompañamiento es ver, escuchar a la mamá y realmente resolver lo que ella quiere, ¿no? Porque a veces nosotras podemos cambiar su idea y que la mamá logre amamantar como sea con una sonda y entonces aquí vuelta y así, pero eso no es lo que ella deseaba. Entonces es importante que ellas reciban una orientación adecuada para que ellas se sientan plenas y digan, llevé una lactancia como lo deseaba y como yo quería desde siempre. Entonces, eso es importante, ¿no? Y es que, bueno, hemos visto, como dices tú, es un boom de lo que es la asesoría de lactancia, tan así que, bueno, actualmente colegas ginecobstetras, ¿no? También ya se están subiendo a esta parte de la asesoría de lactancia, que de pronto, si bien es cierto, como obstetras, muchas veces lo dejamos un poco de lado, ¿no? Justamente es como, bueno, tu pediatra te va a asesorar y te va a dar toda la información que tú vas a necesitar, pero creo que es muy padre, ¿no? Contar con el recurso de ustedes. Creo que es tan amplio el tema de lactancia, digo, ya no sé cuántos capítulos llevamos ya hablando de lactancia dentro del programa, y yo creo que no hemos abarcado ni un 10% de lo que es el tema real de lactancia, ¿no? Entonces creo que es muy padre que existe esta preparación específica, porque si bien es cierto, quienes nos escuchan digan, bueno, pues es que la doctora es ginecóloga y entonces ella estudió medicina y además estudió cuestiones de la mama y demás. Sí, pero ya el tema lactancia va envuelto en muchas otras situaciones, ¿no? Ya lo decías tú, desde el conflicto personal que puede tener esta nueva mamá si no puede lactar, el manejar ese tipo de situaciones, el ofrecerle información que le sirva, herramientas que de verdad le sirvan, no como que, pues es que a mí mi tía me dio tal té y entonces yo te lo voy a dar porque a mí me sirvió y entonces ya te estoy asesorando, ¿no? Y ya es una asesoría de lactancia. Entonces, creo que va más allá de esto. Qué padre que actualmente ya existan cursos, como tú dices, con mucha seriedad, que realmente le dan mucha seriedad al tema y que inclusive hasta hay que hacer prácticas y demás. Pues bueno, esto nos habla ya de que es algo más, o sea, es una preparación extra a la formación que pudiéramos tener como profesionales de la salud. Y efectivamente, ¿no? Creo que el no ser médico puede ser también a veces una herramienta, ¿no? Creo que como médicos a veces nos sesgamos un poquito, ¿verdad? Creo que también a veces no nos ayuda mucho esa parte, como tú lo decías, a veces podemos estar como profesionales de salud, estar cerrados de que, pues si el bebé estuvo en UCIN 2 meses y ya lo dimos de alta, entonces pues ya que se vaya a su casa con fórmula, porque aquí estuvo con fórmula, porque nunca se le dio esa información a la mamá de que podía iniciar su lactancia. Entonces creo que sí, creo que el tener esta formación siempre va a ser un plus, ¿no? Más allá de lo que nosotros podemos haber aprendido pues en la facultad de medicina o en la especialidad. Claro, sí, de hecho nosotros como pediatras, también muchas mamás piensan que tenemos como una formación extra en la lactancia y obviamente tenemos alguna, o sea, formación, ¿no? Obviamente, pero así como cuando yo empecé, digamos, ya mi práctica como pediatra, te das cuenta que no, que hay muchas cosas de la lactancia que necesitas saber, que la mamá necesita ese acompañamiento, que necesita esa orientación, esa información, y sí es un extra que no lo damos tal vez como
como pediatras generales, ¿no? Y que a mí me gustó mucho ese tema, me di cuenta que las mamás lo necesitaban, digo, además de que pues yo soy mujer y tal vez decía, bueno, ya voy a ser mamá y también me gustaría mucho esa información. Y creo que sí las ayudas mucho, por lo menos acompañarlas a que no sufran tal vez ese periodo que es tan lindo, ¿no? Y que ellas lo deben de pasar lo mejor posible, que les puedes quitar un problema, ya que ellas traen muchas cosas en la cabeza, el bebé nuevo, la casa cambia, mi pareja cambia, todo mi entorno cambia. Entonces, por lo menos darles ese apoyo en que la lactancia sea algo bonito para ellas, ¿no? O sea, no algo que digan, híjole, yo lo odié y pasé un momento sumamente difícil y además se me sumó con todos los problemas que tenía. Claro. Pues no, yo creo que a manera de conclusión, yo solo diría, y creo que siempre lo digo, pero es que no hay otra forma de resumir esto, acérquense al profesional, ¿no? O sea, no le tengamos miedo. Muchas veces es, ay, no es que eso va a estar bien caro, ay, no es que para qué si todas las mujeres sabemos lactar, ¿no? O ay, o como tú decías, no es que mi hijo anterior me fue súper mal, entonces en este también me va a ir mal y ya. Creo que si tenemos la oportunidad de contactar con un profesional, con alguien que nos pueda echar la mano, a veces es de tips, ¿no? O sea, a veces es el consejito de la técnica y literal les cambia la vida y creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta ya. O sea, tenemos a la mano de un celular la información, el buscar, como tú decías, ya hay muchas asesoras. Bueno, pues me voy a informar, ¿no? ¿Quién es buena? ¿A quién me recomiendan? ¿Quién está certificada? Si es pediatra mejor, insisto. O sea, creo que muchos tips que pueden darnos y consejos y acompañamientos, que mi conclusión sería, no nos quedemos con esos mitos de la lactancia, con eso de que pues todas podemos, así que seguiré el consejo de mi abuela y ella lo va a saber y voy a hacerlo bien. Les estamos como siempre dejando aquí la información de gente profesional en su ámbito. Aprovéchenlo, no nos quedemos con esa mala experiencia o ese, pues ya ni modo, me dolió un año y ahí quedó, ¿no? Sería mi manera de concluir. Por favor, no dejen pasar esta oportunidad. Hay muchas asesoras de lactancia y si no saben, pues pregunten, ¿no? O sea, oye, a mi ginecólogo obstetra o al pediatra que me ha visto toda la vida, oye, ¿tú sabes de lactancia o a quién me recomiendas? O incluso eso, ¿no? A la vecina ahí que, oye, gracias por tu consejo, pero no sabes de una asesora de lactancia. Creo que eso sería lo que me queda de esta plática, al profesional directamente. Sí, exactamente. Yo creo que como conclusión yo también les dejaría eso. Pregúntenle a su obstetra. Tal vez no esperen, a veces nosotros por alguna situación no lo mencionamos en la consulta. Ustedes saquen el tema a colación, de verdad. Ya sabemos que muchas veces en esta preparación del nacimiento pues se habla de muchas otras cosas y justamente la lactancia a veces no la metemos en este temario, ¿verdad?, de preparación para la llegada del bebé. Es importante, si están escuchando esta información, pregúntenle a su obstetra, prepárense, pidan el contacto de un profesional. Ya ahorita aquí la doctora nos va a dejar sus datos también, pero si tienen a la mano algún profesional que les apoye, adelante. Y siempre no se dejen llevar por opiniones externas, no, por favor, de verdad ya existe gente súper preparada, lo acaban de escuchar todo lo que aborda una asesoría de lactancia, entonces siempre acérquense al experto, ¿no? Como siempre les decimos. Doctora, ¿te quieres dejar alguna conclusión? Pues creo que concluyeron ya todo, pero pues eso, yo también les quiero decir a todas las mamás que pues no están solas y que la lactancia no tiene que ser un tema de sufrimiento, al contrario, puede ser un tema muy bonito y que siempre reconozcan cuando necesitan un apoyo adicional. A veces las mamás queremos hacer todo y no queremos a veces reconocer que sí necesitamos ese apoyo y se vale. No por eso somos mejor o somos peor mamá. Al contrario, estamos buscando lo mejor para ese bebé. Así que creo yo que nosotros las podemos acompañar y pues con mucho gusto. Muy bien. Doctora Jimena, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te contactan? Échanos tus datos. Bueno, yo estoy en Polanco, mi consultorio está en Polanco, en la calle de Hegel, en el consultorio 201, ahí me encuentro. Y pues les dejo si quieren mi celular,
Vamos a dejar tus datos, no te preocupes. Mi celular, si quieren, se los doy. Y estoy en la página de Instagram como pediatra, como doctora Jimena Treviño Barroso, como también asesora de lactancia, o en Facebook. Ahí me pueden encontrar y con mucho gusto yo les puedo ayudar a resolver cualquier duda. Perfectísimo. Muy bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la información. Y pues bueno, muchísimas gracias a quienes escucharon también todo este capítulo, que bueno, ya vi que se alargó. Pensamos que iba a ser más breve, pero bueno, como ustedes saben, nuestros capítulos no son como muy constante la duración, casi siempre duran más de lo que esperamos. Y les agradecemos muchísimo de verdad que los escuchen, que los vean ahora en YouTube y que compartan esta información. Y pues ya saben las redes de la doctora Ari, consultorio Ichel, y mis redes sociales, doctora Tere Guerrero, ginecóloga, en Instagram y Facebook. Pues muchas gracias, doctora Jimena, de verdad un placer el haberte tenido en este espacio. Cuando quieras, retomamos otro tema, el que gustes, nos lo propones o lo que la gente que nos ve y nos escucha proponga. Imagino que estás de acuerdo en volver. Claro que sí. Al contrario, muchas gracias a ustedes por este espacio nuevamente. Muy bien, pues estamos como siempre atentas a los temas que ustedes quieran. Gracias por escucharnos y por vernos. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.